Buen día, soy Abril Michelle Ruiz Martínez y a continuación les voy a hablar acerca de lo que investigué del Porfiriato, por lo que voy a tratar de tocar temas un poco menos conocidos y un tanto controversiales, es decir, voy a dar un poco de contexto, pero también voy a tratar de opinar al respecto y no solo expresar los hechos. La base de lo que voy a relatar a continuación es el libro titulado México Bárbaro. Por esto voy a comenzar hablando acerca del autor. ¿Quién es Kenneth Turner? Este periodista nació en Estados Unidos en 1878. En 1908, en Los Ángeles, California, entrevistó a los dirigentes del Partido Liberal Mexicano como Ricardo Flores Magón, Antonio Villarreal y Librado Rivera. Ellos estaban presos porque la policía había descubierto que estaban planeando un levantamiento para el 17 de junio de dicho año. Así que, con lo que le contaron, despertó el interés en Turner y este viajó a México para corroborar lo que los líderes liberales le habían contado. Kenneth no creía que existiera esclavitud en América en pleno siglo XX, por lo que acompañado de Lázaro Gutiérrez de Lara, un abogado y periodista originario de Monterrey, Nuevo León, que también fue líder del movimiento obrero en Cananea, Turner se hizo pasar por un inversionista adinerado durante su estancia en México. También él fue el gringo detenido durante la Decena Trágica, donde fue sentenciado como espía extranjero y se planeaba fusilarlo, pero no se llevó a cabo. El sistema de Díaz. Desde la colonia, el pueblo mexicano había sido esclavo o peón. Sin embargo, incluso las castas en condiciones más desfavorables contaban con pequeñas parcelas y una humilde choza. Además, se tiene registro de que era posible comprar su libertad, obtenerla de sus amos en gratitud a sus servicios, e incluso, si una mujer se relacionaba con un hombre de casta libre, los hijos reconocidos por el padre también eran libres. Desde la independencia, en 1810, se declaró la abolición de la esclavitud, y aunque puede que esta no haya desaparecido por completo incluso durante gobiernos progresistas como el de Juárez, no tiene comparación con las condiciones que vivió gran parte del pueblo mexicano durante el gobierno de Porfirio Díaz. Al llegar al poder después de varios intentos fallidos, Porfirio Díaz ignoró la Constitución y las leyes que Juárez y Lerdo habían establecido. En su sistema, Porfirio Díaz era la figura central. Él era y constituía el gobierno de México. Pero, ¿cómo fue que Díaz consiguió llegar a la presidencia y asegurar su poder? Antes de convertirse en presidente de México, Díaz estudió leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Allí fue profesor interino y, a pesar de que no pudo obtener su título porque en 1854 cerraron el instituto, pues él se unió a la Revolución de Ayutla después de votar por Juan Álvarez y ponerse públicamente en contra de Santana, y así tuvo su primera participación militar en Teotongo. En 1859 se convirtió en el coronel de la Guardia por sus méritos en distintas batallas. Así, el 5 de mayo, bajo las órdenes del general Zaragoza, formó parte de la célebre batalla de Puebla y fue pieza clave para contener a los franceses. Incluso en 1863 se convirtió en el gobernador profesional de su natal Oaxaca. Concluida ya la intervención francesa, en 1867, Juárez convocó unas elecciones presidenciales. En estas, Porfirio intentó por primera vez llegar a la silla presidencial, pero este únicamente obtuvo una tercera parte de los votos de su oponente, el Benemérito de las Américas, quien permaneció en la presidencia hasta 1871. La segunda vez que se postula Díaz para las elecciones fue en ese mismo año, en 1871. Sin embargo, ahora Porfirio y Benito pues no eran los únicos contendientes, sino que había llegado Lerdo de Tejada y buscaba hacerse del poder también. Díaz nuevamente perdió contra Juárez con más o menos un 60% de los votos que obtuvo este. Y a la verdad, ni a Lerdo ni a Díaz les pareció la decisión que tomó el Congreso. Lerdo se fue por otro lado para obtener un puesto en el gobierno, pero Díaz no le pareció y se levantó, se rebeló en contra del gobierno con el plan de la Noria. De hecho, la Noria era el nombre de una hacienda que había recibido él como un premio por su participación en la División del Oriente por parte de la legislatura del Estado de Oaxaca unos años antes. Pues en dicho plan, que había redactado José Justo Benítez, se pronunció en contra de la reelección indefinida, a favor de la Constitución de 1857, de la libertad electoral, y bajo el lema menos gobierno y más libertades, comenzó un gobierno que buscó poner fin al gobierno de Benito Juárez. Un año después fallece Juárez debido a un padecimiento cardíaco y pues Lerdo de Tejada asume la presidencia. Las elecciones le gana a Díaz y bueno, este simplemente obtuvo el 5% de los votos, pero por fin concluye la rebelión de la Noria y después de que Lerdo, ya como presidente, le otorga la amnistía a Díaz y sus seguidores, todo todo vuelve a la tranquilidad. Hasta 1876, que en el 10 de enero, Porfirio Díaz y otros militares firman el plan de Tuxtepec. Y esto fue porque a finales del año anterior, Lerdo había hecho pública su intención de reelegirse. Más tarde promulga el Plan de Palo Blanco en Tamaulipas. Es una versión reformada del Plan de Tuxtepec. En él Díaz hace reformas en el que concierne el principio de no reelección. Y aquí deja claro que ese principio será ley suprema. Se suprime y en este desconoce al gobierno de Lerdo de Tejada y así logra finalmente el 15 de febrero asumir la presidencia de México. Claro que de forma provisional. No sería hasta el 5 de mayo de este mismo año cuando Porfirio Díaz asume la presidencia constitucional de la República de 1877 a 1880.
En ese mismo año comenzaron las huelgas y las protestas en contra del gobierno de Díaz. Y la verdad, nosotros sabemos que ningún hombre puede gobernar a un pueblo en contra de su voluntad, sin privarlo de sus derechos y sus libertades. Entonces no nos va a resultar sorprendente el régimen durante el porfiriato. Mediante la fuerza militar y la policía controlaron las elecciones, la prensa, la libertad de expresión. Además, pues Díaz posicionó en puestos públicos como gobernadores y otras figuras influyentes a sus generales, jefes militares y a la gente que lo había ayudado a llegar a la presidencia, a derrocar a Lerdo. Así, pues no únicamente aseguraba su lealtad, sino que podía utilizarlos a su conveniencia para mantener al pueblo mexicano dominado con mayor facilidad. También tuvo el apoyo de la iglesia, el clero, incluso el papa, quienes habían perdido gran parte de su poder e ingresos y riquezas durante las presidencias de Juárez y Lerdo. Es decir, este les permitió recuperar hasta cierto punto su poder paulatinamente. Esclavitud en pleno siglo XX. Retomando lo del libro de México Bárbaro, Turner primero viajó a Yucatán, a las plantaciones de Nequén, cultivo que se ajustaba perfectamente al clima y suelo de Yucatán. Aquí le presentaron un sistema llamado servicio forzoso por deudas. Todo esto en 1908, cuando comenzó su viaje por México. Sin embargo, en múltiples ocasiones, los mismos reyes del Enequén, es decir, los hacendados, afirmaron que estos trabajadores pues eran esclavos. De hecho, el precio de cada hombre era alrededor de 400 pesos y esta cantidad fue la que le pidieron a Turner, que se hizo pasar por inversionista, para comprar a los hombres. Pues él, dentro de su análisis, pensó que sería absurdo pensar que la uniformidad del precio se debía a que todos los esclavos tenían la misma deuda. Y al investigar las operaciones de venta, le dijeron que no llevaban rigurosa cuenta de la deuda, porque realmente no tenía importancia una vez que se tenía posesión de la persona. Le dijeron que al comprar a los trabajadores, él no tenía que temer de que estos los abandonara, a él, puesto que una vez que ya había comprado su libertad, pues estos nunca podían comprarla de vuelta. Una vez que ellos perdían la libertad, los esclavos nunca podían comprarla. La única ocasión en la que Turner se dio cuenta que la deuda tenía alguna importancia era cuando, por medio de la deuda, los hacendados de Yucatán esclavizaban a los obreros que eran libres. A estos esclavos no solo se les empleaban en las plantaciones de Nequén, sino que también algunos eran sirvientes en la ciudad, pero la mayoría, con las peores situaciones, estaban en las haciendas, fuera de la ciudad. El servicio forzoso por deudas existía en todo México, aunque de una forma un poco más moderna. En ciertas regiones se le conocía como peonaje, pero llámese como se llame, la verdad es que era esclavitud y siempre va a resultar inconstitucional. A pesar de que en Yucatán Turner dice no haber presenciado castigos peores a los azotes, él supo de ellos. A él le contaron y de hombres a quienes colgaban de los dedos de las manos o los pies para azotarlos, a otros que cerraban en mazmorras y hacían que les cayeran gotas de agua hasta que gritaran en la palma de su mano. También supo de algunos hacendados que disfrutaban presenciar el castigo de los esclavos. Era como su hobby y sentían placer al verlo. Los esclavos comenzaban su jornada desde las 3:45 de la mañana para aprovechar la luz del día y a veces proseguían hasta altas horas de la noche. Cada esclavo debía de cumplir con una cuota de cierto número de hojas o plantas limpias. Estas cuotas eran tan altas que se veían forzados a llamar a su mujer o a sus hijos si es que tenían para que lo ayudaran, porque si no cumplían con esta cuota eran azotados. Cuando los niños ya cumplían 12 años ya se les consideraba hombres de trabajo y se les fijaba una cuota individual. A los peones, la verdad, se les autorizaba salir únicamente el domingo, pero no los dejaban casarse con gente de otras haciendas, porque esto iba a implicar que alguno de los dos propietarios tendría que comprar al hombre o a la mujer, y eso no querían que sucediera. Las comidas eran pésimas, simplemente consistían en pescado medio podrido, frijoles y tortillas en porciones muy pequeñas y una bola de masa de maíz medio fermentada para todo el día, y con eso tenían que trabajar bajo el sol durante horas. El territorio yucateco estaba sumamente adaptado para impedir la huida de los fugitivos. No había ningún sitio donde pudieran esconderse o subsistir, de modo que en algún punto tenían que llegar a una finca o una ciudad y ahí se les iba a pedir su identificación. Por esta razón, cualquier trabajador libre que no tuviera sus papeles para demostrar que era libre, corría el riesgo de que lo encerraran y lo tomaran por un fugitivo. Esas son las plantaciones de Nequén. Bueno, la verdad es que aquí había mayas y había también yaquis, pero bueno, el tema de los yaquis no lo voy a tocar a profundidad, sin embargo que eran desterrados obviamente y los llevaba la policía directamente a Yucatán, pero no solo llevaban a yaquis porque muchas veces ni siquiera pedían sus identificaciones y también llevaban a pimas y ópatas que simplemente tenían la pinta de un yaqui, ¿verdad? Porque obviamente a los policías, entre más hombres llevaran a Yucatán, les daban más dinero. En Yucatán, de hecho, los mayas morían más rápido de lo que nacían y gran parte de los yaquis morían durante el primer año. A diferencia en Yucatán, en Valle Nacional, todos los esclavos, a excepción de pocos, morían en los primeros 7 u 8 meses desde que llegaban. Y llegaban aproximadamente 15,000 cada año, es decir,
En menos de un año morían más de 15,000 personas por las condiciones en las que los tenían. Aquí los esclavos no eran mayas o yaquis, sino que eran mestizos mexicanos. Ninguno de los esclavos que llegaba a Valle Nacional llegaba por su propia voluntad. Y menos del 10% eran realmente criminales. El resto eran ciudadanos pacíficos que nunca habían quebrantado la ley. Valle Nacional era la región tabaquera más conocida de México, con alrededor de 30 grandes haciendas que en su mayoría eran propiedad de españoles y extranjeros de otros lugares. Valle Nacional, de hecho, se encuentra al extremo del noreste de Oaxaca y la única ruta para entrar y salir de ahí era una estación ferroviaria que estaba a unos 8 kilómetros de proximidad. Las condiciones ambientales como la vegetación, el clima y la fauna que habitaba en la región pues la volvían aún más inaccesible, por lo que huir era casi imposible. Además de que había policías en todos los pueblos cercanos para atrapar a los esclavos que estaban huyendo. Y si uno lograba escapar, el hacendado ofrecía un premio de 10 pesos a la persona que lo tuviera y lo trajera de vuelta. Y pues no era como que quisieran devolver a los esclavos, a nosotros, las personas libres, pero era muy buen dinero y lo tenían que aprovechar. Es decir, no se podía escapar de Valle Nacional. Así como en Yucatán, en el Valle le daban un nombre diferente a la esclavitud, trabajo por contrato, pero seguía siendo lo mismo. Simplemente que consistía que en vez de llevar a la cárcel a los delincuentes de los jefes políticos, los llevaban ahí a Valle Nacional. Y como a esto se les daba una comisión por hombre, arrestaban a todas las personas que pudieran, incluso si no habían cometido ningún crimen. El engaño era otra parte fundamental de este sistema. Se les decía que se les llevaría a otra parte, donde tendrían buenas condiciones de trabajo, y no se les dejaba leer bien el contrato. Entonces, para cuando ya los encarcelaban y se daban cuenta de que todo había sido un engaño, pues era demasiado tarde. Para esto utilizaban la deuda, como era trabajo por contrato, utilizaban la deuda, entonces les daban dinero por adelantado y eso ya era la deuda por la que ya les pertenecían a estas personas. También a la deuda se les sumaban los costos del transporte, la ropa y el alimento, y estas deudas se volvía cada vez más imposible de pagar, porque tanto el alimento y el vestido, el transporte lo cobraban a precios realmente por los cielos, realmente no cobraban lo que costaban, por lo mismo para volver aún más inaccesible el poder cubrir la deuda. La fuerza policial y el gobierno obviamente estaban coludidos. Las autoridades se dedicaban con regularidad al tráfico de esclavos en combinación con agentes de empleo o enganchadores. El gobierno se encargaba de ayudar y proteger al enganchador, al jefe político y al hacendado, y privaba la libertad y los derechos de los esclavos. Dentro de la esclavitud, los hombres y las mujeres eran azotados hasta morir. Se retenían a los esclavos hasta que murieran o, como ellos decían, se secaran. Los amos no siempre se tomaban, de hecho, la molestia de enterrarlos después de esos 7 u 8 meses, ya que eso costaba 1,50 pesos, sino que los arrogaban a las ciénegas, donde los caimanes los devoraban mientras aún los esclavos estaban conscientes. A los que no, se les dejaba abandonados en el camino sin un centavo para que murieran, ya que no valía la pena intentar salvarlos o curarlos, cuando era más fácil comprar más esclavos por 40 o 50 pesos cada uno. No solo había hombres, también había mujeres y constituían como un 30%. La mitad de los trabajadores tenía menos de 20 años y aproximadamente un 25% eran niños menores de 15 años. Unos cuantos azotes a los vagos como medicina para el día, ellos decían. Más que pobreza, como nosotros siempre hemos visto en los libros de texto, como siempre se nos presenta el porfiriato, de que todas las cosas que trajo Porfirio Díaz, y realmente sí hubo un avance tecnológico, había un superávit en México, y aparentemente era una nación tranquila donde había paz, pero no era a costa de únicamente la pobreza y el trabajo de los mexicanos, sino era a causa de la esclavitud, de que el pueblo mexicano no tenía derechos, no tenía libertad, no había leyes ni gobierno que los protegieran. Al contrario, el mismo gobierno era quien los mantenía como esclavos y no dejaba de que ellos escaparan, no se encargaba de ayudarlos, y esto lo pudimos ver en huelgas como Cananea o Río Blanco, donde fue cuando por fin se rebelaron en contra de este sistema que perduró por muchísimos años. Todos los años en que Porfirio Díaz estuvo en el gobierno, esta era la situación en la que vivía la gran parte de la población, porque aquella que sí podía disfrutar de los lujos como el teléfono y utilizaba el tren, el ferrocarril, iba al cine y disfrutaba de todas estas cosas lujosas que venían de Francia, pues no eran mexicanos, eran extranjeros. Y si eran mexicanos, eran simplemente la gente que tenía gran influencia, como gobernadores, jefes políticos, aquellos que estaban coludidos con Porfirio Díaz para que todo este sistema de esclavitud pudiera perdurarse. Y esto no cae todo en Díaz. Tampoco solo él pudo haber mantenido esto, sino que si el sistema no hubiese tenido, no pudo haber perdurado si no hubieran habido estos intereses comerciales y económicos como los norteamericanos y otros extranjeros que hacían que este sistema perdurara. Bueno, pues eso es lo que yo he opinado, la verdad. Pues muchísimas gracias por toda su atención. Me parece que es un libro magnífico y le deben dar una oportunidad, y la verdad vale la pena reflexionar acerca de todo lo que sucedió durante este periodo de la historia de México, porque muchas veces nos lo presentan como peonaje y nos dan una parte de la historia, pero rara vez yo había escuchado acerca de Valle Nacional o acerca de Yucatán y las haciendas donde cultivaban el enequén, por lo que la verdad vale la pena analizarlo bien y ser consciente de qué era lo que sucedía y lo que hasta el día de hoy pues puede suceder en ciertas partes del país.
en las que son extranjeros los dueños de las empresas o los dueños de las haciendas, es el pueblo mexicano los que tienen que trabajar y son prácticamente esclavos. Gracias.